las noticias eran peores que la anterior. Es que la manera tan rápida, tan brutal de cómo creció el número de infectados era una locura, nadie lo entendía. Yo no lo entendía. Y cuando hablabas con ellos es que se les quebraba la voz de cómo está la situación. No podemos más. Y fue cuando empezaron a hablar de IFEMA. Pues el secreto del manejo de los pacientes, evidentemente eso tiene un nombre y apellido que se llama Jesús Canora, que hizo unos procedimientos perfectos para que en los hospitales supieran qué tipo de pacientes eran los que nos tenían que traer. Mandó a cada uno, a todas las urgencias, mandó un procedimiento en el cual ponía el tipo de pacientes de los que nosotros nos podíamos hacer cargo. En 40 días, ¿qué fue lo que estuvimos funcionando? Casi 4.000 pacientes fueron dados de alta. Es decir, en 40 días construimos, gestionamos y cerramos el mayor hospital de España. Sí, señor. O sea, no hay, ningún hospital tuvo tantas camas como IFEMA. 1.300 camas instaladas. ¿Tú llegaste a tener miedo? A mí, más que miedo, no. La verdad es que no era consciente del miedo como tal. Yo no tenía miedo a la enfermedad. Yo el tema es que, claro, mi mujer trabajaba en La Paz. Entonces, el día que cierran el colegio, yo me llevo a mis hijos con mis padres al pueblo, a Lodoselo. Y ya los tienes allí, claro. Estuve 3 meses sin verlos. Y yo realmente, yo tuve miedo, pero de que no pudiésemos hacerlo. O sea, yo siempre recuerdo ese punto a IFEMA como si fuéramos el reducto donde quedase cuando te quedaba la última tacita de felicidad, o de alegría, o de esperanza. Todas esas cosas es lo que hacía conseguir que el que entraba a una nave donde había gente enferma, vestida de enfermo, no se viniera abajo y no dijera esto es mi final, porque algunos lo pensaban. Bueno, las primeras altas fueron una absoluta fiesta. Aquello fue en el pabellón 5. Fue una maravilla. Fue haber ganado la Champions. Fue que... Todos a la vez. Que todo el mundo sonriera y que todo el mundo viviera la felicidad. Pero ese espíritu IFEMA que le acabamos llamando, ¿no? Sí, ese espíritu de superación y de entusiasmo. Sí, sí. Pues dio alegría a algo en lo que no puede haber alegría. Consiguió que la gente reaccionara... Que no pensara demasiado en la patología, en lo que estaba pasando. ¿Tú dónde estabas el 10 de marzo cuando suspenden los colegios? El 10 de marzo. El 10 de marzo yo todavía estaba en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Tú estás en el Ayuntamiento? Sí. Yo era funcionario del Ayuntamiento de Madrid, había dejado la consejería un año antes y bueno, pues estaba con el coordinador general de emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Trabajaba con él. Y fue cuando me dijeron que nos teníamos que ir a casa. Yo había vivido en el SAMUR todo tipo de situaciones y bueno, había montado hospitales en Mandache, en Haití, en Filipinas, ya que en el SAMUR tenía una experiencia de catástrofes naturales que bueno... Tú ya venías de ahí cuando vienes de viceconsejero la primera vez. Claro, yo venía del SAMUR. Lo que pasa es que una vez que dejo la viceconsejería me vuelvo al ayuntamiento y ahí pilla la pandemia. Entonces yo llamé a Enrique, al consejero, y le dije, yo si te puedo ayudar en algo porque no tengo nada que hacer y me siento inútil no haciendo nada. Y me dijo, si tienes tiempo ahora, estoy en el despacho. Y directamente me fui. Y a partir de ahí ya llamé al ayuntamiento para decir que si me dejaban trabajar en la consejería siendo funcionario del ayuntamiento, y así lo hice, porque yo continué siendo del ayuntamiento.
Y entonces, pues nada, me puse con él a organizar todo aquello, a ver lo que pasaba. Entonces nos reunían con los gerentes para ver cómo estaban los hospitales y ahí nos dimos cuenta que el asunto iba a ir a más. O sea, fue muy metódico cómo hiciste ese seguimiento por parte de Enrique, por parte de Miguel Ángel Soria, que estaba con aquella sábana, con los datos de todo el mundo, la gente de Yolanda Fuentes, con Luis, que estaba estudiando las zonas básicas y tal. Fue muy metódico desde casi el principio. Sí, nos sentábamos por las mañanas nos reuníamos los que has dicho, junto con Raquel San Pedro, que estaba de directora de Recursos Humanos, y con Ana Dávila, que era la viceconsejera, con Enrique. Sí, señora Ana Dávila. Y nos reuníamos todas las mañanas, hacíamos el repaso. Y las caras que se nos quedaban cuando terminábamos eran terribles. Porque cada día las noticias eran peores que el anterior. Cada día veías que los hospitales no podían más. Y aún así estuvieron durante más de una semana aumentando el número de pacientes ingresados, aumentando el número de pacientes que entraban en UCI y aumentando el número de muertos, que es lo que ya nos volvía locos. Es que la manera tan rápida, tan brutal de cómo creció el número de infectados era una locura, nadie lo entendía. Yo no lo entendía. Era exponencial y además yo tenía mucha relación con las urgencias de los hospitales por el SAMUR y porque, bueno, siendo de la medicina de emergencias, pues siempre estás en contacto con ellos y cuando hablabas con ellos es que se les quebraba la voz. Te decían que no eran capaces de vivir aquello, con lo que habría vivido cada uno, porque habíamos pasado un 11M, habíamos pasado, nada es equiparable. Cosas brutales con los que yo había vivido, con compañeros con los que yo he vivido esos momentos, y aquello era diferente, porque aquello lo notaban como propio, lo notaban que eran sus familiares, que eran sus amigos, que eran sus pacientes, que eran sus vecinos. Sus compañeros. ¿Cuánta gente cayó? Y sus compañeros. ¿Cuánta gente cayó en las urgencias? Directivos. O sea, recuerdo que de los equipos directivos de los hospitales de Madrid, yo creo que no quedó ninguno sin contagiarse. Alguno falleció. Sí, alguno falleció, sí. Pero yo recuerdo todos los gerentes de Madrid que en algún momento estuvieron, además que se conectaban desde la habitación, ingresados. Sí, porque nos conectábamos y más de uno estaba o en la habitación del hospital, de su propio hospital, o en su casa ingresado porque... Dependiendo cómo estaba. Rafa había estado en su casa, pero después tuvo que ir al hospital y estuvo ahí a punto de ir a la UCI, pero Julio, todos. Estuvieron muchos. Pues por la noche, antes de irnos a casa, con Pablo Busca, que era el director del SUMA 112, el gerente, pues nos recorríamos las urgencias para ver cómo estaban. Y recuerdo que un día por la mañana llegué y le dije a Enrique, o sea, ahora mismo las urgencias ya no existen. Esto es una barbaridad, tenías que ver cómo estaba. Todos los gimnasios de Madrid estaban ocupados con... Y fue cuando me dijo, lo he visto y quería hablar contigo de eso mismo, de cómo está la situación. No podemos más. Y fue cuando empezaron a hablar de IFEMA. A mí Yolanda me había dicho algo. Estuvieron hablando de IFEMA un par de días, porque no se tenía claro. El montar IFEMA fue una decisión muy arriesgada, y estuvieron hablando. Y recuerdo que el día que se tomó la decisión, estábamos sentados después de ver a los gerentes. Enrique entró a su despacho, posiblemente a hablar con la presidenta, no lo dijo nunca, pero al salir a la sala de reuniones, que estaba en su despacho, recuerdo que estaba Raquel, estaba Ana, estaba Soria, estaba Yolanda, y había alguien más, no recuerdo exactamente, y estaba yo enfrente de ellas. ¿El jefe de gabinete, cómo se llamaba el jefe de gabinete? No estaba ese día. No, Emilio. Yo creo que ese día no estaba, o estaría haciendo otra cosa. Y fue cuando entró Enrique y dijo, vamos a IFEMA a montarlo. Y claro, el problema era cómo narices cambiábamos unas naves y lo convertíamos en un hospital, porque a mí el resto me daba poco miedo, pero cómo íbamos a ser capaces de cambiar una cosa con otra. Y tu nombre salió inmediatamente. Además, tu nombre salió rápidamente. Enrique dijo, tenéis el teléfono, le llamamos ahora mismo y nos ponemos en marcha. Y recuerdo que Yolanda y Raquel dieron tu nombre, los dos, y además coincidieron las dos. Y recuerdo que ya salieron a hablar contigo, posiblemente, o a ver cómo... Sí, porque dijeron que venías para allá, que venías ¿Qué iba a decir? Allí.
Y fue cuando nada, sí, continuamos con la reunión diciendo, bueno, ya está, la cosa difícil ya estaba en tus manos, o sea, ya era un problema tuyo. Y bueno, pues le dimos muchas vueltas. Yo recordé que en el 11M utilizamos IFEMA, porque fue donde llevaron todos los cadáveres, eso por el concejal, Pedro Calvo, que decidió que se llevara todo allí. Y allí nos pasamos 48 horas con los familiares, con la policía científica, con los forenses y hasta con el juez. Bueno, pues pasando esas 48 horas que fueron brutales, brutales. Y entonces yo recuerdo haber bajado a donde estaban los cadáveres, a la nave, que estaban enfrente a donde luego nos colocamos nosotros, gracias a Dios no fue el mismo pabellón, era el pabellón 6, nosotros estábamos en los impares, En el 5, estamos pues fue en el 6, y bueno, pues yo sabía que IFEMA, igual que se portó con el 11M, se iba a portar. Siempre IFEMA es impresionante. Es una barbaridad cómo trabaja esa gente y cómo... Impresionante. Aparte de las instalaciones per se, que son fantásticas a todos los niveles, ¿no? El cómo trabaja esa gente y que no le asuste nada, y sobre todo la rapidez con la que toman decisiones y trabajan, espectacular. Pues yo recuerdo que tú llegaste a aduana. Sí. Y entraste dentro del despacho. Y estabais reunidos y estabais eso, hablando de cosas. Tampoco te crees que me hicisteis mucho caso, ¿eh? No. Hola, ¿qué tal, Juan? No sé qué. Estabais a cosas y de repente Enrique me da un papel recortado. Con el teléfono de... Con el teléfono de Eduardo, el director general de IFEMA. Me da Eduardo y un número de móvil. Juanjo, vete a IFEMA y llama a este señor que te abra las puertas. Tal cual. Tal cual. Entonces me cogí el coche y me fui yo solo a IFEMA. Llego allí con IFEMA cerrado, llamo a aquel señor, me dice que sí, que pagan un ratito, y ahí aprovecho para llamar ya a Alberto Jorge, en lo que esperaba. Pues, ¿qué haces? Pues nada, aquí aburrido en el estudio y tal. Tardó cuarto de hora en venir, porque aparte tenía una moto y tal, y me voy para allá. Estaba haciendo unos planos, pues, claro, para pasar el rato aquel día. Y se presentó enseguida. Llegó primero Eduardo, y llegó él enseguida. Y después llegaste tú, al rato, discutiendo con aquellos del ministerio. Sí, bueno, eso después. Llevarnos a una nave a... Eso después, eso fue. Pero fíjate, cuando tú te marchaste, fue cuando Enrique me miró, nos miramos los dos, y sin decirme a mí nada, les dijo a los demás, Fernando va a ir para allá, y se hace cargo ya de la parte asistencial, ya se encarga él. Sin decirme nada, ¿eh? Evidentemente, vamos, no me podía gustar nada más. Lo que pasa es que yo estaba con los hoteles. Yo había hecho la gestión para conseguir que los hoteles... Eso fue un ideón también espectacular. Sí, pues ya tenía yo organizadas, y entonces por eso tuve que estar un rato más hasta que le pasé a Tomé, le pasé todos los datos para decirle encárgate tú de los hoteles, con esto que ya habíamos puesto en marcha el del Hotel Colón para el Gregorio Marañón, y ya estaban funcionando, ya habíamos llevado pacientes allí de alta. Y entonces después hice lo mismo que hiciste tú llamaste al arquitecto, yo llamé a los chicos del SAMUR y a los del SUMA, inmediatamente, porque pensé lo mismo, esta gente es la que ha hecho esto y la que sabe hacer esto. Y llamé a Cristina, llamé al coordinador para decirle te voy a coger gente del SAMUR, me dijo Fernando lo que necesites, y antes de llegar yo ya habían llegado ellos. Y también vino la gente de Suma muy rápido. Sí, Pablo Busca igual. Yo llamé a Pablo Busca y me dijo, no te preocupes, que yo te pongo a la enfermera, la directora de enfermería te la busco yo y lo hacemos conjuntamente. Y la verdad es que para eso los servicios de emergencia son extraordinarios, porque no se lo piensan. Y hay que resolver y se resuelve. Nosotros llegamos allí a las 5 de la tarde, yo llegaría... Sí, tú llegaste a las 5 de la tarde. Algo ahí. Y cuando yo llegué ya tenías planos, que es lo que a mí me sonó marciano. O sea, ¿cómo es posible que ya te hubieran hecho unos planos preparados para el hospital? Yo, cuando iba en el coche a IFEMA, yo iba pensando en que no podía ser un hospital de campaña. O sea, camas pegadas unas a las de otras. Eso no iba a funcionar, porque eso tenía que atenderse con gente que trabajaba en hospitales, con lo cual... En mi cabeza ya quería replicar una habitación de hospitalización. Y aparte pensé, fueron de 48, porque pensé en las plantas de hospitalización de Puerta Hierro, que eran de 48. Por el pacto de enfermería, por saber
la cantidad de cosas que había que tener en los almacenes, por saber la medicación que había que tener en el almacén, por tener una unidad básica manejable, y después eso lo replicaríamos 10, 50 o 500 veces, pero que cada cosa fuese manejable, ¿no? Eso fue fundamental. Y después al llegar a IFEMA, ¿te acuerdas la instalación en espina que tiene, ¿no? Sí. Cada 6 metros. Entonces, todos los montadores tienen, todas las cosas que hacen es múltiplo de 3. Cada 3 metros, porque ponen 3 y 3, entonces tienen las instalaciones pegadas a los paneles y tal, ¿no? Entonces, de hecho, mientras estamos viabilizando el pabellón 5 para llevar pacientes, en el 7 y en el 9 ya se estaba montando. O sea, que una noche lo montaron. Sí, recuerdo salvo los gases perfectamente. medicinales. Recuerdo perfectamente Sí. que estaban echando allí Yo recuerdo lonas. 2 cosas. Alberto Jorge decir, joder, esto es de IFEMA, construyen más rápido de lo que yo dibujo. Y, claro, eso lo hice en un papel, creo que tengo por ahí el papel. Rápidamente le di el boceto a los montadores de IFEMA, y cuando fue a hacer el plano bien, cuando volvió ya estaban montando, ya había 3 o 4 módulos montados. Pero yo recuerdo el paseo, yo creo que fue, no sé si fue cuando llegaste tú, con Jesús Navarro, que íbamos por los pabellones, 22.000 metros cuadrados de pabellón, ¿vale? 2 Bernabéus. Y dice, le ponemos moqueta. Y yo, joder, ¿cómo se nota que esta gente ni puta idea de hospitales? No, moqueta, ¿cómo le vas a poner? Y yo, no, hombre, moqueta no. Si acaso PVC, porque la verdad es que el hormigón era feo. Era muy feo, sí. Y difícil de limpiar y tal. Si acaso PVC, pero digo, pero PVC, 22.000 metros cuadrados, que estamos aquí 2 semanas solo para poner el PVC, o sea, entonces me quedé así yo en mi galleguez, dudando, ¿sabes? Y no sé con quién estaba hablando Jesús Navarro, pero muta el teléfono con la mano. Dice, ¿le quieres PVC o no? ¿Sabes? Así un rollo muy padrileño. Pues mejor estaría. Es que era y todas coge, las decisiones así. ¿cuántos metros de PVC tienes? 31.000. Pues tráelo, lo quiero instalado esta noche. Y se instaló esa noche. Sí, sí. Era todo espectacular. Y mientras en el pabellón 5 me doy un paseo por allí y ya estabas comentando. Mañana, y te veo a ti con esa sonrisa que tienes ahora, porque no cambiaste el gesto en ningún momento, y eso fue parte del éxito de lo que pasó, Fernando, porque nadie nos pudo meter más presión de una manera más suave. Sí, bueno, es la presión que yo tenía, ¿no? No Sí, era pero que otra gente hubiese Sí. gritado y se hubiese puesto, no digo que no estuviese nervioso, pero lo hubieses transmitido de sí, otra manera. Sí. Pero me dijiste que había que meter pacientes al día siguiente. Pero ¿cómo no me iba a poner nervioso? Si según estabas contando lo de poner la moqueta, el plástico, el PVC, me llama Enrique y me dice que va el Ministerio de Sanidad para allá, que los atiendas. Ah, bueno, Y sí, digo, hombre, también, no, claro. que tenemos muchas cosas que hacer, yo no puedo estar... Digo, pero bueno, te lo dije. Oye, que vienen ahora... A ti te da igual, tú ibas a lo tuyo. Tapa, compadre, de Dios. Total, que llegan allí unos chicos que me dicen que son de una ONG, pero que van mandados por el ministerio, a decirnos que qué íbamos a hacer allí, que eso era una locura y que ellos tenían la solución y que no lo hiciéramos, que eso era una barbaridad, que eso no iba a valer para nada. Evidentemente, bueno, pues yo le dije, mira, es que tengo muchas cosas que hacer. Os podéis yo recuerdo marchar. un ratito que estuve con vosotros, porque coincidió que estábamos por Payón y tal, que querían llevarlo a un polígono, unas naves que había de 100, Sí. que podían meterse 100 camas, 100 camas se hubiesen rellenado solo con los pacientes de un hospital. Pero fue peor, porque luego llegó el secretario de Estado, que se presentó allí con su director de ordenación, para decirme lo mismo, que no montáramos allí nada, que lo dejáramos, y que él necesitaba una memoria en su despacho de lo que íbamos a hacer allí. Claro, si yo llego a decirte, oye, Juanjo, necesitamos una memoria, pues me imagino que habrías acabado conmigo esa misma noche, ¿no? Con mis propias manos. No llegué a hacer yo no llegué a escribir ni un papel, ni a hacer un plano en aquella semana. No, aquello era imposible, porque ya te dije, yo venía con la idea de que eso tenía que empezar a funcionar ya. Yo estaba absolutamente angustiado por lo que había visto los días anteriores, claro, y porque en la reunión de gerentes la presión a la que estábamos siendo sometidos era brutal, porque todos los hospitales decían no podemos más y necesitamos mascarillas, necesitaban de todo, aquello era una petición continua. Y eso era lo peor de poder funcionar al día siguiente, que todos los hospitales estaban necesitando camas, estaban necesitando caudalímetros, estaban necesitando botellas. Y teníamos nosotros que hacer lo nuestro, claro. Yo en eso te tengo que ser sincero,
siempre creí que lo tenías, o sea, que lo ibas a tener. Sé que eso porque cuando teníamos la reunión de dirección a la que no venías, gracias a Dios, porque si no hubiera sido peor, yo decía que lo ibas a tener. Y luego de alguno que hablaba contigo después me decía, oye, que me ha dicho que no, ya lo va a tener. Y lo teníamos. Teníamos las mascarillas, teníamos los EPIs, teníamos la comida, teníamos la comida el material necesario, teníamos la farmacia, lo teníamos todo. Y todos los días, a eso de las 7 de la tarde, hacíamos recuento y la mitad de las cosas todavía no estaban para el día siguiente. El secreto del manejo de los pacientes, evidentemente eso tiene un nombre y apellido que se llama Jesús Canora, que hizo unos procedimientos perfectos para que en los hospitales supieran qué tipo de pacientes eran los que nos tenían que traer. Mandó a cada uno, a todas las urgencias, mandó un procedimiento en el cual ponía el tipo de pacientes de los que nosotros nos podíamos hacer cargo. Ellos tenían tantos que podían perfectamente hacer un estadio con los pacientes que podían llevarse a IFEMA. Y a esos pacientes se les ofrecía irse al IFEMA. Y eso fue el éxito del sistema, porque si no nos hubieran vuelto locos. Si nos hubieran mandado todo tipo de pacientes allí, no nos hubieran dejado trabajar. Eso fue clave. Al final los pacientes más graves se quedaron en los hospitales. Yo recuerdo el primer paciente que entra, que aparte nos coge a ti y a mí, esperándolo en el pabellón 5, cuando llega la ambulancia. Yo recuerdo que a ti te dejo escafandrado con la gente de SAMU y de SUMA atendiéndolo, y yo me voy a casa a descansar. Y recuerdo cómo ese pabellón 5 al día siguiente estaba prácticamente lleno. El domingo estábamos ampliando ya, llegamos a tener 500 camas en el pabellón 5. Y recuerdo el momento malo de la primera, que yo creo que fue ese domingo, que se nos muere una paciente durante la noche. Sí. Que fue como... hostia. Sí. Recuerdo perfectamente ese momento, cuando me comunican que se había muerto un paciente, porque no nos esperábamos, además. Es que los pacientes evolucionaban así. El que evolucionaba deprisa, no había manera de sujetarlo. Y de hecho, no teníamos planteado la UCI, y me acuerdo que aquel día yo hablé contigo para decir, necesitamos una UCI. Así, oye, ya que te pones... Sí, no, yo lo había planteado la UCI desde el principio. De hecho, hicimos demasiadas camas de UCI, que al final se utilizaron un poco, porque fue cuando vinieron Armando. Munaica, sí. Qué tío más grande. Es espectacular. Qué bien se portó toda la sanidad militar. Fue espectacular. Fue brutal. Fernando Yuste, con el tema del escáner y tal, para atender también. Blázquez, el jefe de servicio de Radio Cajal, que pusimos el equipo de radios, pues claro, no había paneles de aluminio plomados. Claro, bueno. Entonces hicimos un espacio súper amplio para que no hubiese radiación difusa. Sí. Pues por la radiación difusa. El hacer los procedimientos para que las urgencias nos lo mandaran fue esencial, pero luego el trabajo diario de Javier Marco con los tratamientos, porque en aquel entonces no sabíamos qué era lo que podían tener los pacientes. Jugaban con corticoides, jugaban con medicación que nadie se planteaba, y día a día fueron cambiando los procedimientos. Javier Marco, según llegaba cada día, decidía, con lo que habían leído, con lo que habían estudiado, con lo que tenían de otros hospitales, cuál iba a ser el tratamiento estándar del paciente en IFEMA. Y no tuvimos peores resultados que los hospitales, al revés. En IFEMA, que decían que era, porque es verdad que eran pacientes que entraban en urgencias en mejor estado, pero esos mismos pacientes en el hospital no tenían un cuidado tan procedimentado, tan igual y sobre todo tan constante y permanente control como teníamos nosotros en esos espacios abiertos donde una enfermera podía vigilar perfectamente a todos los pacientes, no como en los hospitales que les cerraban la puerta y ahí se quedaban dentro y a saber el tiempo que se pasaban solos. Solo cuento mucho, es que en los hospitales estuvieron los pacientes encarcelados en las habitaciones y las cosas que parecían que iban a ser malas por el tema de la intimidad, que tenían que caminar mucho hasta el baño, o sea, fue maravilloso para los pacientes. Después se levantaban, iban dando un paseo, se cuidaban unos a otros. Y realmente en eso yo sí que recuerdo que funcionaba bien. Pero yo recuerdo la imagen del despacho de la dirección médica, donde estabais tú, estaba Zapatero y Javier Marco, Canora, Juan González, es que son todos máquinas. Es que claro, estamos hablando de gente de number one en lo suyo, o sea, que la verdad es que los que fueron se emplearon absolutamente. Pero recuerdo
que estaban buscando continuamente información en todo el mundo, lo que tú dices, para ver qué cosas estaban funcionando en otros sitios, y ya cuando aquella famosa mascarilla del Decathlon, Sí. con una cosa impresa en 3D, se podía adaptar, y hablo con Manolo Quintana de La Paz, y se van allí a imprimir aquel módulo, y en 2 días teníamos no sé cuántas mascarillas del Decathlon, porque realmente funcionaba bien Bueno, es que no teníamos un oxigenar. sistema de ventilación forzada, no teníamos CPAP para poder aplicar a los pacientes y teníamos que inventarnos lo que hubiera, y por supuesto, o sea que es que también en esos fueron pioneros, estaban pendientes de lo último que salía y entre ellos lo discutían permanentemente. El Javier Marco con unas ideas fantásticas y sobre todo resumiendo los procedimientos para tratar a todos los pacientes por igual. Yo ahí, precisamente el que fuese monopatología del hospital, hizo que funcionase espectacularmente bien. Yo recuerdo que tuvimos una sensación de pena todos cuando nos dicen que se cierra IFEMA. Porque dejaron de mandar los pacientes y aún había mucho COVID en los hospitales. No, y de hecho nosotros les mandábamos ya pacientes a ellos porque lógicamente la idea era poder cubrir las necesidades de los hospitales cuando no eran capaces de soportar toda la demanda, pero una vez que ya fueron capaces de soportar la demanda, tampoco tenía mucho sentido que aunque tuviéramos tan buenos resultados, aunque se estuviera haciendo de una manera diferente a los demás con mejores resultados, pero bueno, no, los hospitales están hechos para que vayan los pacientes, ¿no? Y lo que hicimos fue colaborar, y si vemos la curva sube mucho en los hospitales, y entonces es cuando empezamos a subir nosotros y nos igualamos con ellos el número de pacientes para caer posteriormente. Y claro, la caída del ingreso de los hospitales hizo que recogieran los pacientes que ya estábamos teniendo nosotros, porque ellos se dimensionaron para el pico, llegaron a dimensionarse para el pico, con lo cual cuando empezó a caer el número de pacientes tenían huecos, y lógicamente ya no nos los mandaban porque ya podían ingresarlos ellos. Si nosotros lo que hicimos fue conseguir que ellos no tuvieran que tratar a los pacientes mal, porque los que les sobraban nos los mandaban a nosotros. Sí, lo tengo claro, pero yo recuerdo una conversación por aquel bulevar y los food trucks, que otra opción era vaciar de COVID a los hospitales, que volviesen a recobrar cuanto antes su actividad normal, quitar el COVID de los hospitales y centralizar el COVID, por lo menos en aquella primera ola, liberar todo lo posible los hospitales de COVID, ¿no? Y sin embargo se tomó la decisión de dejemos los hospitales llenos y cerremos IFEMA. Bueno, es una decisión, no me parece ni buena ni mala, pero hecho, me daba pena por cómo funcionaba el hospital. Sí. O sea, en electromedicina habíamos hecho un procedimiento en Ingelker que ni en los hospitales, no hay en ningún hospital. Los almacenes tenían sistema Kanban, que Manuel Carmona hizo un trabajazo de la logística. En farmacia, Ainhoa lo tenía todo controlado, o sea, funcionaba todo espectacularmente bien y daba pena cerrarlo. Pero por eso, en cuanto planteamos el que había que dejar que IFEMA funcionara como lo que es, para las ferias y para los congresos, porque es que está diseñado para eso y además es que tiene que hacer esa función, porque esa función para claro, Madrid también era necesaria, inmediatamente se creó la idea del Zendal. El Zendal nació ahí. Sí. Cuando nosotros planteamos lo que acabas tú de exponer, cuando se plantea al SERMAS, el SERMAS dice, yo tengo que tener esto, pero tengo que tenerlo para en cuanto venga otra ola, porque no puedo estar cambiando, poniendo y quitando. Yo tengo que tener algo que sea capaz de abastecer las necesidades del SERMAS, de los hospitales del SERMAS, cuando la demanda sea superior a las posibilidades que tienen los hospitales. Y ahí se crea el Zendal. Luego tardaron solo 3 meses en construirlo, pero realmente es en ese momento cuando la presidenta dice, porque claro, la presidenta había estado allí, había visto cómo habíamos manejado a los pacientes, sabía de los datos porque se los pasaba lógicamente el consejero todos los días, y viendo eso dijo, yo no puedo prescindir de esta herramienta hasta que no termine la pandemia, y no podíamos estar utilizando IFEMA porque IFEMA empezó a funcionar como feria. Aparte IFEMA supone solo el 3 o el 4% del PIB de Madrid, o sea que no podíamos dejarlo así. No puede parar. No, sí, eso no, claro, yo creo que la idea del Zendal es algo que será histórico, como se montó. Y en 40 días, ¿qué fue lo que estuvimos funcionando? Casi 4.000 pacientes fueron dados de alta. En 40, esta reflexión, me acuerdo mucho, no sé si me hacía Cookie o Zapatero, en algún momento que salía regular nicotina,
que decía, en 40 días construimos, gestionamos y cerramos el mayor hospital de España. Sí, señor. O sea, no hay, ningún hospital tuvo tantas camas como IFEMA. 1.300 camas instaladas. 1.300. Más las 500 que estaban en el pabellón 5 de Porsiaca. Que estaban ahí, sí, sí. Más, bueno, tuvimos un pico de 1.200, no llegamos a los 1.200 ingresados el mismo día, que fue el pico más alto. El 4 de abril fue, creo, que fue cuando nos visitó el del ECDC. Sí, sí, sí. Que es cuando dijo, esto es sencillamente maravilloso. ¿Tú llegaste a tener miedo? A mí, más que miedo, no, la verdad es que no era consciente del miedo como tal. Yo no tenía miedo a la enfermedad, no la tuve nunca, porque yo entraba y salía del sitio, y yo era poco de cuidarme en esas cosas, prefería entrar y verlo y tenía que estar entrando y saliendo además, no podía estar vistiéndome y desvistiéndome, yo pasaba mucho tiempo dentro. Yo pasaba mucho tiempo dentro, pero sí es verdad que claro, tu familia tenías que controlar que no fuera, y luego yo iba a casa, que teníamos los hoteles que nos dejaban, los hoteles estaban cerrados y nos los dejaban para que los profesionales que lógicamente convivían con familiares de riesgo, pero yo establecí en casa el procedimiento de dejar la ropa en la puerta y de meterme en la ducha directamente. Pero sí estuve conviviendo con mi mujer y mi hija con normalidad todos esos días. Yo el tema es que, claro, mi mujer trabajaba en La Paz. Entonces, el día que cierran el colegio, yo me llevo a mis hijos con mis padres al pueblo, a Lodoselo. Y ya los tienes allí, claro. Estuve 3 meses sin verlos. Y yo realmente, yo tuve miedo, pero de que no pudiésemos hacerlo. O sea, mi mayor miedo era, bueno, sobre todo la primera semana, ¿no? En el momento de que tienen que venir pacientes, que tenía miedo que se acabaran las botellas de gas en el pabellón 5. Sí, sí, sí. Tenía miedo a no poder hacer la instalación después en el 7 y el 9. Tuve miedo de eso, pero con la patología es curioso, ¿no? Y cogí 2 años después, lo cogí el COVID y me pilló bastante bien. Tú tenías unas mascarillas negras que eran buenísimas, eran tus mascarillas negras. Sí, yo siempre pensé que la nicotina peleaba contra el COVID. Sí, no, pero sí es cierto que... Tuve más miedo de eso que de la propia... Había miedo en el contexto, la gente que estaba ingresada tenía miedo. Yo hablaba con muchos y la verdad es que lo que tenían era realmente miedo. Y el poderse relacionar con los demás es lo que le hacía que le volviera la alegría. El que pudiéramos poner música dentro de las naves para que, bueno, oyeran el Resistiré también ellos. Eso era balsámico. A partir de ahí, pues conseguimos que la gente que estuviera, pero el que entraba muerto de miedo, pensaba, me traen aquí por algo malo. ¿Cómo de importante fue el que le pusiéramos aquellas fotos de pueblos de Madrid a cada uno de los controles, llamarle Riazor o Bernabéu a los controles médicos, a los despachos médicos, a montar aquella biblioteca de pacientes, o que las chicas de la limpieza, chicas de 18, 19 años, 20 años, que iban allí a limpiar, cobrando, muy poquito, ahí metidos en el que se convertían en las coreógrafas de cada uno de los controles, cada uno era el coreógrafo de su grupo de pacientes, bailaban ¿no? El Resistiré. Los que estaban bien, o sea, ¿cómo de importante fue aquel? O sea, yo siempre recuerdo ese punto de a IFEMA como si fuéramos el reducto donde quedase cuando te quedaba la última tacita de felicidad, o de alegría, o de esperanza. Todas esas cosas es lo que hacía conseguir que el que entraba a una nave donde había gente enferma, vestida de enfermo, no se viniera abajo y no dijera esto es mi final, porque algunos lo pensaban. Bueno, las primeras altas fueron una absoluta fiesta. Aquello fue en el pabellón 5. Fue una maravilla, fue haber ganado la Champions, fue que... Todos a la vez. Que todo el mundo sonriera y que todo el mundo viviera la felicidad. Esos chicos que además los primeros, habían estado muy poco tiempo prácticamente les dimos el alta de un día para otro. El domingo prácticamente fue el primero. Sí, los primeros que llegaron, de la primera grupo de gente que llegó, algunos se les dio de alta los 2 días y esos fueron los primeros, sí, pero a partir de ahí es que cada vez que daban en alta, en
en la unidad donde se encontraban, que como tú dices eran todas estándar, se producía una explosión de júbilo, pero que inmediatamente pasaban al resto porque lo oían y lo celebraban igualmente sin saber quién se iba y quién no se iba. Solamente sabían que era el grito de alegría de que la gente, de que había otro más que se iba a su casa. Y era una auténtica fiesta, evidentemente. Pero es que además la enfermería, el SAMUR, el SUMA, todos buscaban esos momentos para o llevarles unas flores eso, ¿cómo se aprovechó de eso? Sí, y claro, era una auténtica fiesta, una explosión de alegría por parte de gente que evidentemente lo que esperaba era una tragedia. Y pasaban a estar absolutamente felices de que... Eso es muy difícil de explicar para los que no estuvimos allí. Sí. Yo siempre digo que el bulevar central de IFEMA en aquellos días era el mejor sitio de España. Y era donde estaban muchos pacientes y había... Pero aquel colorido de todos los que estábamos allí, bomberos de unos y de otros, SAMUR, SUMA, ejército, Paracas, médicos de primaria especializada, por aquel bulevar con los food trucks, teníamos una terraza, era la única terraza abierta de España, con hilo musical. Sí, sí. Y con todo incluido, con un todo incluido, porque allí las empresas decidieron que comiéramos y que tomáramos lo que queríamos, que no cobraron nunca a nadie. No. Pero ese espíritu IFEMA que le acabamos llamando, ¿no? Ese espíritu de superación y de entusiasmo. Sí, sí. Pues dio alegría a algo en lo que no puede haber alegría. Consiguió que la gente reaccionara. Que no pensara demasiado en la patología, en lo que estaba pasando.